Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. En este nuevo TAC estamos sumergidos en la vida de Moisés cara a cara con Dios. Esta mañana me levanté pensando en que la mayoría de veces el escenario que consideramos ideal para nuestros sueños y planes no es precisamente el más conveniente. De alguna manera, la gran mayoría quisiéramos que todo se diera bajo las mejores condiciones, sin muchas alteraciones ni presiones, pero la realidad es otra. Casi siempre las cosas grandes de Dios nacen en los momentos donde a nadie se le ocurriría hacerlas. En otras palabras, donde menos riesgo hay, donde todo está mucho más tranquilo, pero resulta que la vida de uno de los hombres más impactantes del Antiguo Testamento, que es donde estamos sumergidos, no comienza de esa manera. Quizás nos gustaría encontrarnos con una historia que dijera: y el niño Moisés nació en un bonito hogar, con todo lo necesario y creció con la mejor educación, etc. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió, sino que nos encontramos con que sus padres ya no pudieron esconderlo más, como lo hemos visto en estos días, y entonces fue cuando tomaron una decisión, y estamos allí sumergidos en Éxodo capítulo 2, verso 3 al 6. Cuando ya no podían seguir escondiéndolo, tomaron un canasto, lo cubrieron con brea para que flotara y metieron el niño adentro. Luego fue su madre y lo puso en el canasto a orillas del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué iba a pasar con el bebé. La hija del faraón fue a bañarse, y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, ella vio un canasto y mandó a sus criadas para que lo trajeran. Luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Y ella tuvo compasión de él y dijo: este es uno de los niños hebreos. Ahora, la vida de Moisés quedó en las manos de Dios desde el comienzo. Lo abandonaron en el río Nilo en un canasto. Así que ya no dependía del cuidado de sus padres, ahora dependía del cuidado de Dios. Lo que podemos aprender aquí es que hay varias cosas en la vida en las que tú y yo participamos directamente y dependen literalmente de nosotros, pero hay otros momentos donde ya depende de Dios y no de nosotros. Pienso que aquí está el detalle donde a veces todos caemos en confusión, porque tratamos de hacer lo que depende de Dios y lo que depende de nosotros, queremos que Él lo haga. Un buen ejemplo es el agricultor, quien va y prepara la tierra, siembra la semilla, la riega y espera. Lo otro depende de Dios, el crecimiento de la semilla, el clima. Bueno, eso ya no depende del agricultor, sino de lo que Dios puede hacer. Lo dijo Jesús en Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante. Dijo Jesús, continuó diciendo: el reino de Dios se parece a alguien que esparce semilla en la tierra, sin que sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, de día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ese instante, ahí encontramos al agricultor y a Dios trabajando de la mano. Ahora, al ver al niño Moisés en el Nilo metido en un canasto a la deriva, yo veo a Noé en el arca, veo a José en la cárcel, veo a Daniel en el foso de los leones, veo a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y a muchos más que comprendieron que algunas cosas dependen del hombre y que hay otras cosas que no dependen del hombre sino de Dios y que necesitan dejarla en sus manos. Así que entendamos que cuando nos abandonamos en las manos de Dios podemos ver su soberanía y también su providencia actuando. Observen cómo Moisés en el canasto y justo a la hora y en el lugar está la hija del faraón bañándose en el Nilo. Cualquiera diría qué casualidad, pero recuerden que en Dios nada es casual sino intencional. Jocabed no sabe que la hija del faraón sale a bañarse y que justo el canasto llegará a sus manos. Eso es tan perfecto que ella no hubiera podido organizarlo. Así que se cumple 1 Corintios capítulo 2, verso 9, donde dice: las cosas que tus ojos nunca han visto, las cosas que tus oídos jamás han escuchado y los pensamientos que nunca han subido a tu corazón son las que Dios tiene preparados para ti. Ahora, ¿quién se hubiera imaginado que eso iba a suceder? El canasto de Moisés dirigido por las manos de Dios sobre el Nilo, directo a las manos de la hija del faraón. Era el mejor lugar donde Moisés podía estar protegido. Esta mujer se dio cuenta que era un niño hebreo y muy seguramente ella no desconocía la ley que su padre había dado. Sin embargo, tuvo compasión al verlo. Ahora, ¿cuántas personas
más saldrían a bañarse al río, pero justo llegó a las manos de la hija del faraón, la única que podía sobreponerse a las leyes de su padre. Creo que en las manos de otra persona Moisés muere, pero como Dios estaba en el asunto, todo estaría bien. Aunque fuera un momento de tensión y de presión terrible, aparentemente insostenible, Dios iba y estaba desarrollando toda su tarea. La hija del faraón le tuvo compasión. Dios puede hacer que la gente que más te persigue, que tus mismos enemigos se vuelvan a ti y te miren con otros ojos. Creo que hay un detalle especial en la historia, y es que casi siempre en nuestra vida Dios pone gente para que nos siga a la distancia, atentos a nosotros. Aquí quiero que veas a la vida de la hermana. La historia dice que mientras él iba en el canasto corriendo por el Nilo, la hermana Miriam lo seguía a la distancia. Y Dios traería a la vida de Moisés a Miriam y los unió para que lo cuidara. Y sabes, Dios va a traer a tu vida gente que te cuidará en las diferentes áreas, y en otros momentos te va a usar a ti para cuidar la vida de los demás. Aquí quiero que veas de manera especial la vida de Moisés, enseñándonos la providencia y la sabiduría y la soberanía de Dios, cómo cuando nos abandonamos en sus manos, Él pone gente que nos tome, Él pone gente que te cuide, Él pone gente también que te cuide, y que todo comience a hacerlo a Él. Yo oro para que hoy tengamos el entendimiento de podernos dedicar a hacer las cosas que debemos hacer, y lo que es de Dios, déjaselo a Él, que Él se haga cargo, que Él tome la situación en sus manos. Tienes que abandonar algo en el Nilo, abandónalo. Moisés, el gran plan de Dios, fue hecho por Dios en el momento correcto, con la gente que tenía que hacerlo, pero no porque la mamá lo propuso ni su hermana, fue Dios haciéndolo. Le pido a Dios que nos dé todo el entendimiento posible al respecto y que siga hablando directamente a tu corazón. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.